Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta audiencia, que es la número 264, de hoy día jueves 12 de noviembre de 2020. Dejo constancia que el tribunal se encuentra en su conformación de origen con la magistrado Chain vía remota, la magistrado Cuyeña en dependencias de este Centro de Justicia, González y Ocampo presencialmente en sala. Les voy a solicitar a los intervinientes, una vez más, por favor, el registro correspondiente. Ministerio Público, buenos días. Muy buenos días, señoría, y muy buenos días a todos los intervinientes. Por el Ministerio Público, el fiscal Jaime Ardamal, por vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días a todos los intervinientes y al tribunal. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lupia Aguirre, de vía remota. Seguimos con el Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, su señoría, y a todos los intervinientes. Comparece por el Servicio de Impuestos Internos el abogado Manuel Navarrete y más tarde se incorporará la abogada Adriana Zúñiga. Todos por vía remota. Gracias. Seguimos con los querellantes, Fundación Ciudadana Inteligente y otros. Buenos días. Muy buenos días, señoría. Por Fundación Ciudadana Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparecen los abogados Nicolás Acevedo y Jorge Urrea, y más tarde se integrará el abogado Carlos Hidalgo. También hago presente al tribunal que tengo ahora un alegato de la Corte de Apelaciones, por lo que tendré que retirarme unos minutos, pero me reintegraré tan pronto finalicen los alegatos. No hay problema, encontrándose otro de los representantes de la querella, no hay problema. Seguimos entonces con querellante por don Hugo Gutiérrez. Buenos días. Muy buenos días, señoría, y al resto de los intervinientes. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Ortiz, buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días, colega. Por don Jaime Pricuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro, vía remota. Gracias. Señor Ortiz, buenos días. No tiene audio, señor Ortiz. Buenos días, su señoría. Jaime Ortiz presenta la audiencia 264. Gracias. La defensa, entonces, del acusado señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri. Por vía remota, hago presente, magistrado, que en cuenta cualquier falla sería reemplazado por la colega Catalina Tuane, lo que la conexión es ampliamente inestable. Perfecto, se tiene presente. Señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistrada, muy buenos días a todo el tribunal, muy buenos días a todos los presentes. Me encuentro presente vía remota. La defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane vía remota. Hago presente también que mi internet está teniendo problemas, así es que cualquier cosa también me va a reemplazar el abogado Cristian Mardones. Perfecto, se tiene presente. Señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, magistrado. Raúl Lobos Torres, vía remota. Gracias. La defensa de Corpesca S.A. presente en la sala de audiencia. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparecen de manera presencial los abogados Carolina Oreque y Waldo Baum, y vía remota el abogado Carlos Balbontín. Perfecto, gracias. Bueno, continuamos entonces con las alegaciones de clausura de la acusada Corpesca S.A. Muchas gracias, su señoría. El día de ayer habíamos quedado en que la acusación describe los hechos de una forma que los transforma en cohechos antecedentes y no premios o recompensas, y había dicho que esto tiene importantes efectos, como en el caso de Zavala del año 2013, que no es un premio por lo pasado, sino que tendría que ser por hechos futuros. Entonces la acusación está incompleta en cuanto no señala a cambio de qué se habrían pedido esos dineros el año 2013. Y con esto, su señoría, no digo que Marta Isasi haya pedido esos dineros, solamente estoy refiriéndome a lo que dice la acusación. Otro antecedente que demuestra que estamos frente a cohechos prospectivos, a cohechos antecedentes, es decir, para hacer algo en el futuro,
es que se imputa sin ningún sustento jurídico, su señoría, que el cohecho no era a cambio de hacer algo concreto u omitir algo concreto, sino que consistiría en un estado situacional que consiste en estar a disposición. Lo que claramente no era cohecho en la época materia de la acusación. Y incluso el Consejo de Defensa del Estado, en sus alegatos de clausura, reafirmando esta postura errada, nos dice, su señoría, que la postura sería la siguiente, que la postura del sobornante sería: no es posible determinar cómo ni cuándo te voy a necesitar. Esa postura, su señoría, que es errada, que es la postura del estar a disposición, es una demostración más, su señoría, que lo que se imputa, aunque sea erradamente, en la acusación son cohechos antecedentes y no premios o recompensas, porque estar a disposición, su señoría, significa algo futuro, sino la acusación tendría que haber dicho por haber estado a disposición. Y aquí quisiera hacer una aclaración, su señoría, respecto de lo que es el cohecho antecedente, en cuanto a que si un funcionario público solicita un beneficio económico y el particular consiente en darlo, a condición de que se ejecute un acto en el futuro, y esto se paga en el futuro, eso no transforma al cohecho antecedente en un premio o una recompensa, porque, como se ha dicho por todos los participantes en estos alegatos, y como es la realidad, el cohecho es un delito de mera actividad. Así que la promesa de un pago a futuro mantiene la calidad del cohecho como cohecho antecedente, es decir, al momento en que se hace la promesa, se consumaría el cohecho y no al momento de cumplir esta promesa de pago futuro. Y finalmente, respecto de este punto, su señoría, en caso de que, nuestra opinión es que en caso de que el tribunal tenga alguna duda o confusión de si algún hecho corresponde a un cohecho antecedente o a un premio o una recompensa, ello, su señoría, podría deberse, creemos, a que la acusación se formuló de una manera absolutamente vaga e imprecisa en este sentido. Este es un déficit general de la acusación, su señoría, y que dificulta bastante el derecho a defensa. El punto siguiente, señoría, de estos conceptos generales que abarcan en mayor o menor medida tanto las acusaciones contra Jaime Orpiz como Martí Sassi, consiste en que el tipo penal del artículo 248 bis del Código Penal no se refiere ni tipifica el incumplimiento de deberes genéricos, comunes a todo funcionario público, como un elemento integrante del cohecho del funcionario público. Y aquí vemos, su señoría, que hay una falta de lógica o de sentido lógico en la acusación. Debido a esta ausencia evidente de prueba respecto del vínculo entre las supuestas entregas de dinero y la acción u omisión futura del funcionario público, y la renuncia de parte de los investigadores del Ministerio Público, en especial a investigar los encuentros o comunicaciones constitutivas del delito de cohecho, la Fiscalía recurre a la figura ficticia de la infracción genérica, ya sea al deber de abstención, ya sea al deber de plantear una inhabilitación, o ya sea al deber de probidad.
Como dijimos en el alegato de apertura, su señoría, estos deberes del cargo de carácter genérico y común no son parte del tipo penal que sanciona a quien incurra en acciones u omisiones específicas, infringiendo sus deberes propios del cargo. Entonces, lo que hace la Fiscalía, su señoría, en la acusación es intentar derogar de alguna forma las exigencias del tipo de cohecho, porque lo que en el fondo nos está diciendo es que si un funcionario público recibe dinero por el solo hecho de recibir dinero, infringe el principio de probidad y por ese solo hecho se infringiría, se consumaría el delito de cohecho. O el solo hecho de no manifestar un supuesto interés por recibir un beneficio económico sería una infracción a ese mismo deber, subsumible en el cohecho, de manera que si el funcionario público se inhabilita, no existiría cohecho. Y con esto, la acusación prescinde de la exigencia típica de que la solicitud y el consentimiento se cometen para que el funcionario público ejecute u omita algo específico en el futuro con infracción a los deberes propios de su cargo. Y en todo esto, su señoría, hacemos nuestros los argumentos que en derecho ha señalado la defensa de la señora del señor Jaime Orpi, hecha de muy buena manera por el colega Sergio Rodríguez. Pero además, en lo que respecta al supuesto soborno del testigo Francisco Mujica, además de ser atípico, resulta contrario a todos los principios de lógica, su señoría, y a las máximas de experiencia, que una persona, que un particular, soborne a un funcionario público para que éste no manifieste su supuesto interés o que está inhabilitado, no manifieste alguna incompatibilidad, que estaría originada en el mismísimo cohecho, en el mismísimo beneficio económico. ¿Qué beneficio, qué contrapartida podría recibir el particular porque el funcionario público infrinja estos deberes generales, su señoría? Ninguno, no tiene sentido. No se realizan los sobornos para que los funcionarios públicos infrinjan su deber de probidad. Tampoco se realizan en la vida, por eso me refiero a las máximas de experiencia, los sobornos para que una persona no se inhabilite o se abstenga de intervenir. Pero si tuviéramos que buscarle algún sentido lógico, si tuviéramos que imaginarnos algún caso en que la postura de la Fiscalía tuviera sentido, podríamos encontrar un caso imaginario en que un parlamentario, su señoría, decididamente y manifiestamente está dispuesto a abstenerse en un asunto. Supongamos, por ejemplo, en el proyecto del retiro del 10% de la AFP, un parlamentario manifiesta públicamente que se abstendrá de votar si procede o no procede el retiro del 10% de la AFP. Y en ese caso va el particular y le consienten dar un beneficio económico y el funcionario público se abstiene. Ese caso tendría cierta lógica, en que el acto concreto en que se le pide al funcionario público es abstenerse de votar una determinada materia. Pero no este caso, señoría, en que el deber de abstención o inhabilitación o de revelar interés supuestamente nace precisamente del mismo beneficio económico. Y el caso imaginario a que me referí no está previsto en la acusación. Estamos en presencia, magistradas, de un intento del Ministerio Público de eludir que el soborno tiene el carácter de
sinalagmático que se comete para obtener algo a cambio. En la acusación, lo que se sostiene es que el simple consentimiento en dar del particular al funcionario se hace para que el funcionario público no se abstenga, como si antes tuviera tomada esa decisión, como si antes tuviera tomada la decisión de abstenerse, lo que resulta absolutamente ilógico. No puede haber tenido tomada esa decisión previamente si previamente no hubo solicitud, si previamente no hubo cohecho. Así, su señoría, la tesis del Ministerio Público plasmada en la acusación es bastante, consideramos, y sin ser ofensivos ni peyorativos, la consideramos absurda. Si la acusación hubiera dicho que estamos frente a un premio o una recompensa, como en el caso del cohecho subsiguiente, cuestión que vimos que no es así. La infracción a los deberes del cargo estaría realizada con anterioridad al pacto ilícito, lo que es absurdo e imposible en este caso. ¿Cómo los deberes van a estar infringidos antes del pacto ilícito, antes de la configuración, antes de que se solicite el beneficio económico? Si no se ha cometido la conducta de cohecho aún, no existen tales deberes. No puede ser un premio o una recompensa. ¿Cómo podrían cumplirse esos deberes de abstención o de no inhabilitarse si no existen todavía? Porque todavía no existe el cohecho. En cuanto al deber de informar o abstenerse, de informar el interés o abstenerse, ¿qué es lo que se debe informar? ¿De qué me tengo que abstener? Si todavía no he pedido dinero, su señoría. No hay trato ilícito que exista todavía. Si bien pueden haber casos de cohecho subsiguiente en que primero se infringen los deberes y después está el pacto ilícito, ese no es este caso. En este caso eso resulta absurdo. ¿Cómo un funcionario público va a abstenerse por algo que aún no ha ocurrido? ¿Cómo un funcionario público va a revelar un interés que aún no ha nacido o aparecido? Entonces, su señoría, respecto de la conducta del eventual cohecho subsiguiente o premio o recompensa, no puede haber un deber de revelar interés o abstenerse, porque ese deber nace a consecuencia del cohecho. Y respecto al cohecho antecedente, su señoría, esto también se produce y también genera una especie de entelequia, porque en la forma como está planteada la acusación, incorpora la infracción de deberes como un elemento del tipo, siendo que la infracción de deberes debería ser una consecuencia o efecto del cohecho y que nacería de su configuración. Una vez consumado el cohecho, recién ahí nace el deber de informar, abstenerse o de ser probo. Pero mientras los deberes de revelar un interés o abstenerse se encuentren pendientes, no se consumaría el delito de cohecho, hasta que el autor mismo, en este caso Jaime Orpiz o Marta Isasi, no cometan una vulneración a estos deberes de revelar interés o abstenerse. Entonces, el delito de cohecho en la tesis de la Fiscalía ya no sería un delito de mera actividad para su consumación, ya no sería, ya no se cometería, no se consumaría en el propio acto de la solicitud, dejaría de ser de mera actividad porque quedaría pendiente que el funcionario público cumpla con sus deberes de abstención o no revelar un interés. Entonces,
si solicito a cambio de algo, si solicito una conducta u ofrezco una conducta a cambio de una suma de dinero, pero después, su señoría, revelo el interés o me abstengo, significaría que no se consumaría el delito de cohecho. Entonces, su señoría, el problema es que dejaría de ser de mera actividad y quedaría pendiente, quedaría como de alguna forma, señoría, colgado el delito de cohecho hasta que veamos si el funcionario público se abstiene o revela interés. Esto, su señoría, aquí incluso también el Consejo de Defensa del Estado, en sus alegatos de clausura, el 9 de octubre, señala, si a Francisco Mujica solo le interesaba ayudar a una persona, debe haber evitado que Jaime Orpiz infringiera los deberes del cargo. O sea, su señoría, los acusadores insisten en que este no es un delito de mera actividad, porque nos dice que si Francisco Mujica va corriendo al Congreso y evita que intervengan, y esto es en una etapa posterior, no habría delito. Si Francisco Mujica hubiese llegado, siendo que el cohecho se cometió antes, si Francisco Mujica hubiese llegado al Congreso el día de la intervención y hubiera evitado que intervengan o que revelar, o les hubiera ordenado que revelaran un interés, no se habría cometido el delito. Entonces ya no sería, su señoría, un delito de mera actividad. Entonces, su señoría, ya no tiene importancia en esta tesis si el funcionario público informa o no, si revela el interés o no, mientras no intervenga. Como ya dije, quedaría pendiente la consumación del delito, a ver qué hace el funcionario público en el futuro en cuanto a si se abstiene o si revela un interés. En cuanto a la hipótesis de la acusación que configura el delito de cohecho, para que Jaime Orpiz y Marta Isasi infrinjan sus respectivos deberes de probidad, esto, como ya dije, carece de lógica también. Ningún particular, su señoría, soborna a un funcionario público para que éste infrinja su deber de probidad. Se comete, como ya dije, para que omita o realice una conducta infringiendo un deber específico de su cargo. Y además, no se le puede, a nuestro modo de ver, no se le puede traspasar al particular, a Francisco Mujica, la infracción de los deberes de no revelar un interés o de no, o de abstenerse o de ser probo, no se le pueden traspasar al particular porque son deberes que son de todo funcionario público y no son deberes del particular. La tesis del Ministerio Público, su señoría, la tesis de tener al funcionario público a disposición o tenerlo, aunque yo no sepa ni cómo ni cuándo lo voy a necesitar, en la tesis del Consejo de Defensa del Estado, significaría aplicar el delito de cohecho que se encuentra vigente el día de hoy, su señoría, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 21.121, que fue publicada, su señoría, recién en octubre del año 2018. Y eso significaría, su señoría, aplicar retroactivamente una ley penal in malam partem. Y en esta parte también hago mío todos los argumentos que señaló el abogado Sergio Rodríguez. Esta tesis del incumplimiento de deberes genéricos no tiene acogida en la jurisprudencia. A esto se refirió también el abogado Rodríguez. La jurisprudencia lo que estima es que se requiere la compra de un acto específico que se cometa con infracción de deberes específicos y propios y únicos
referidos al cargo específico del funcionario público. Y a este respecto, su señoría, me permito citar un fallo. Nuevamente lo hago, señoría, por los argumentos que expone y no porque sea un fallo de una corte de apelaciones. Y este fallo yo creo que es muy importante tenerlo en consideración, porque se refiere precisamente a este caso. Está dirigido, es un caso muy similar en cuanto al contexto, en cuanto a los hechos, su señoría, y es un caso en que se sobreseyó definitivamente al diputado Patricio Walker. El fallo es de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 16 de enero del año 2017. Su señoría, no tengo en este momento el rol. Prometo que antes del término de la jornada lo voy a entregar. A el diputado Patricio Walker. Y este caso, señoría, es un caso que estuvo mucho en la prensa, en que el diputado Walker reconocía que había recibido, que había solicitado dinero para la campaña política del candidato Iván Fuentes. Y también se investigó, señoría, la participación de doña Valeria Carvajal como asesora de don Antonio Horvat. Dicha corte sobresee definitivamente, su señoría, y eso luego es confirmado por la excelentísima Corte Suprema al rechazar un recurso de queja del Ministerio Público. Voy a ser muy breve, voy a leer las partes más relevantes de este caso. En el capítulo 4, para ponernos en la escena, su señoría, dice, además de la revisión de la carpeta judicial... no, esto ya es parte... Sí, el cuarto es consideraciones y el 19º que voy a leer después es la parte resolutiva. Entonces, la consideración cuarta señala, además de la revisión de la carpeta judicial, se tienen que son hechos indesmentibles, no controvertidos por los intervinientes, los siguientes. 1, pasa al 2 y dice, la investigación es por los delitos de cohecho, fraude al fisco e infracción tributaria, y los imputados son Patricio Walker, Antonio Horvat e Iván Fuentes. Ese es para poner al tribunal en el contexto de este fallo, en el considerando 4. Y en la parte resolutiva, su señoría, en el considerando 19º, señala lo siguiente, que de todo lo anteriormente expuesto y en las reflexiones que preceden, esta Corte concluye que en el caso que se examina hay falta de adecuación de la conducta imputada al honorable senador don Patricio Walker Prieto en el delito de cohecho agravado propuesto por el Ministerio Público. Luego cita el caso Rol 3430, conocido como el 2005 de la Corte Suprema, conocido como el caso Coimas, y al citarlo dice, concluyó que el tipo legal del artículo 248 bis del Código Penal vincula la solicitud o aceptación del soborno con la omisión de un acto propio del cargo. Que, cierre de comillas. Y ahora viene lo que dice la Corte de Coyhaique. Que en cuanto a los hechos establecidos, el aporte de dinero entregado al funcionario, el que fue destinado íntegramente al financiamiento de campañas políticas, son insuficientes para dar por establecida dicha figura legal. Y ahora, señoría, viene lo más importante. Es decir,
el solo hecho de solicitar financiamiento para campañas o ayuda financiera o económica a privados no implica por sí mismo el inicio de la ejecución de un ilícito como el cohecho agravado. Tal conducta puede ser reprobable, pero no es antijurídica penalmente, en los términos propuestos por el persecutor penal y sus afluentes, los querellantes de la causa. Más aún, si para tal hecho era absolutamente necesario determinar con precisión cuáles han sido los actos comprometidos a cambio de la dádiva, sin que pueda bastar que se enuncie genéricamente, como lo hace la defensa del segundo querellante, algunos trámites y leyes supuestamente favorables que no han pasado de ser una afirmación porque no se ha aportado ni siquiera cuál ha sido la fórmula de la oferta que hubieran llevado a una actuación torcida de la voluntad del parlamentario imputado, el cual, al menos de los antecedentes que se conocen, no aparece que haya faltado a la independencia de su actuar y de su deber público. Sobran las palabras, su señoría. Este fallo concretiza los argumentos que hemos planteado previamente en varios aspectos y en especial el que he referido respecto a la falta de o a la imposibilidad de imputar como infracción deberes genéricos. Que es lo mismo que decir por el solo hecho de solicitar una suma de dinero, se comete el delito de cohecho. Magistrado, el rol de la Corte de Apelaciones de Coyhaique es el 127-2016. Pasando a otro punto, su señoría, también común, en mayor o menor medida respecto de los acusados Ortiz e Isasi, este punto se refiere, su señoría, a que los actos de los particulares, o sea, los actos cometidos por Francisco Mujica, por Ramón Pino, por Michel Campillay, no son en sí mismos ni constitutivos del delito de cohecho, ni complementarios del delito de cohecho. ¿Y por qué nos referimos a esto? Porque la acusación y la prueba que presentó la Fiscalía tienen a juicio de esta parte, o cometen a juicio de esta parte, una importante confusión en esta amalgama que señalamos el día de ayer, y que consiste en relacionar tanto los actos de los particulares, las conductas de los particulares, como si estos fueran actos constitutivos del delito de cohecho de los funcionarios públicos. Y lo que decimos nosotros es que no puede considerarse una acción constitutiva de soborno ni de cohecho la conducta que realice un particular respecto a un funcionario público que sea distinta a la de consentir en dar un beneficio económico para el fin que dispone la norma del 248 bis. Es decir, su señoría, y llevado al caso concreto, todo correo electrónico que haya enviado Francisco Mujica a Jaime Ortiz, a Jaime Ortiz, o a Marta Isasi, o Ramón Pino, a estas mismas personas, o a otros funcionarios públicos, o toda comunicación unilateral que algún trabajador de Corpesca haya tenido con Jaime Ortiz o con Marta Isasi, en que se entregue información, penalmente, por sí solo, no puede ser considerado como un acto que forme parte de un cohecho.
porque solo la acción u omisión futura e idónea del parlamentario puede ser indicativa, su señoría, de un cohecho previo. Y en este sentido, como vamos a desarrollar más adelante, su señoría, los envíos de información a los parlamentarios y el trabajo que se hizo para el parlamentario es una conducta contradictoria con el delito de cohecho, porque es una conducta que es contradictoria con el delito de cohecho, porque en el delito de cohecho el servicio que lo debe prestar es el funcionario público y no el particular. Un siguiente punto, su señoría, se refiere a que estimamos que en este caso se deben enjuiciar actos concretos, su señoría, constitutivos de cohecho, y no formas de ser, no hechos que son ajenos a la imputación. ¿Y por qué decimos esto, sus señorías? Porque a nuestro entender, lamentablemente se perdió mucho tiempo en este juicio, intentando de manera, yo creo, voluntaria, su señoría, y exprofeso, dejar mal a Corpesca, intentando transformar a Corpesca en el enemigo, intentando que Francisco Mujica pareciera una mala persona y que los ejecutivos y trabajadores de Corpesca parecieran ser unas malas personas. O sea, se intentó proyectar esa imagen, su señoría. Y a suerte de esta defensa, dentro de lo que podrían llamarse los límites del jus puniendi, se encuentra el principio de la responsabilidad por el acto, por el hecho, que está muy ligado al principio de legalidad y tipicidad. Y en ese sentido, lo que se debe sancionar, su señoría, es el cohecho, tal como lo describe la ley, y no al sujeto supuestamente peligroso, como si siguiéramos al derecho penal del enemigo, que también nos expuso la abogada Catalina Tuani. Y esto, su señoría, es aplicable a Mujica y a Corpesca. No se puede castigar el carácter o el modo de ser, sino que las conductas de Francisco Mujica que se ajustan al tipo penal. Y en ese sentido, señoría, fue numerosa y excesiva la prueba presentada por la Fiscalía, que nos parece que fue superflua e irrelevante. Por ejemplo, toda la prueba refería a las conductas efectuadas por personas de Corpesca ante organismos públicos, como la Subpesca, el Consejo Nacional de Pesca, la Contraloría General de la República, entre otras, son absolutamente irrelevantes para la imputación. Además, como veremos, todas estas conductas estaban permitidas por el derecho, señoría, ya que forma parte del derecho de petición, al que haremos referencia, y a esa fecha no existía lo que hoy se denomina la ley del lobo. Entonces, magistrado, la indemnización que se le paga a Francisco Mujica y sus trabajos posteriores son irrelevantes. No dicen relación con el cohecho, señoría, ni tampoco son materia de la acusación por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los préstamos de los que se habló en algún momento que obtuvo Michel Campillay también son irrelevantes y comunes a todos los trabajadores de Corpesca. Lo que vimos de los gastos de traslado, de alojamiento, estadía en Valparaíso, de Michel Campillay, de Ramón Pino, si era de Corpesca o no, no tiene ninguna relevancia. Que Michel Campillay no trabaje embarcado, su señoría, sino que se dedique exclusivamente a los asuntos sindicales, es un asunto irrelevante. Y además, su señoría, que es un asunto absolutamente permitido por la ley, por el Código del Trabajo, y que es de común ocurrencia de los dirigentes sindicales que no realicen las funciones muchas veces a las que están asignados, sino que se dediquen exclusivamente al trabajo sindical.
El hecho que también tuvimos varias audiencias, su señoría, viendo si la participación para Signor era remunerada o no. No tiene ninguna relevancia. Si ser consejero nacional de pesca era remunerado o no, no tiene ninguna relevancia. Y de hecho se demostró que los gastos como consejero nacional de pesca de Miguel Ángel Escobar eran pagados por Corpesca. Que Michel Campillay se haya reunido con distintos parlamentarios, señoría, como los acusados o como Fulvio Rossi, por ejemplo, de acuerdo a lo que aparece en el documento común 590 de la arista 2, incorporado el 22 de mayo de 2019, o con autoridades como el ministro Pablo Longueira, tampoco es relevante. El correo a la senadora Jimena Rincón, de la evidencia material número 12, incorporado el 23 de octubre del 2019, tampoco tiene ninguna relevancia. Los correos que aparecen los dirigentes sindicales en el Congreso, su señoría, en los que se habla de incorporar al senador Rossi, su señoría, tampoco tiene ninguna relevancia para la acusación. Nada de esto está en la acusación. Y todos los correos que vimos muchos, su señoría, dirigidos a María Alicia Valtierra, a Pablo Galilea, a Edith Saá, etcétera, no son relevantes. Tuvimos un día casi completo con el testigo Max Alarma, que no aportó nada que diga relación con la acusación, y por el contrario, lo único que hizo fue presentar antecedentes relevantes para las teorías de las defensas, su señoría. Entonces, su señoría, como se ha tratado de demonizar a Corpesca por varias de estas conductas para poner mal a Corpesca y su gente frente al tribunal, debemos rechazar categóricamente toda imputación de irregularidad en los contactos con las autoridades de la época en que se imputan los hechos. Entre los años 2009 y 2013, magistrada, no es reprochable ningún mensaje, ningún correo, ningún llamado telefónico, ninguna conversación con alguna autoridad o funcionario público. Para reunirse con un funcionario público en esa época no era necesario, porque no existía protocolo alguno. Se podía llamar a la secretaria o secretario del funcionario público, se podía enviar una carta, un correo, lo que fuera necesario. Incluso se le dio revuelo, su señoría, a un correo electrónico, que es el del documento común 500, triple F, en que aparece una foto de Michel Campillay con Jaime Orpiz y Pablo Longueira, y que dice, trabajando en la ley de pesca. O también se le dio revuelo a uno en que aparecen un grupo de dirigentes sindicales, no sé si recuerda el tribunal, en una foto, en el Congreso, y que se llama Bancada Corpesca. Todo esto, su señoría, no debiera llamarnos la atención, porque en esa época era un hecho común y legítimo hacer lobby ante diversas autoridades, porque no existía regulación alguna. Y a eso me voy a referir con cierto desarrollo ahora, su señoría, y para hacerle presente al tribunal por qué las comunicaciones de particulares con funcionarios públicos en esa época era parte del derecho de petición y no existía una norma que regulara el lobby. Y todo esto dice relación también con que las comunicaciones con Marta Isasi y Jaime Ortiz se engarzan, de alguna forma se entran dentro de este derecho de petición, su señoría. En primer lugar, debo decir que el derecho de petición está consagrado constitucionalmente en el artículo 19, número 14 de la Constitución. Y dispone, magistradas, que el derecho de hacer peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, y esto es lo importante, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Entonces, su señoría, la norma no indica que
deba hacerse por carta, por algún medio formal. La norma dice sin otra limitación, por lo que puede ser, su señoría, verbal, puede ser escrito, puede ser por cualquier medio, mientras sea en términos respetuosos y convenientes. Y aquí, magistrada, el Consejo de Defensa del Estado nos trae en su alegato de clausura una exigencia extraconstitucional y extralegal que la verdad no sabemos de dónde ha salido, porque nos dice el Consejo de Defensa del Estado que cuando uno actúa bajo el derecho de petición, uno debe, textualmente, literalmente dijo la abogada del Consejo de Defensa del Estado, debe señalar que obra en razón del derecho de petición. No sabemos, su señoría, de dónde podría emanar ese requisito, no está en ninguna parte, y menos a la época de los hechos. Puede que ahora con la ley del lobby existan ciertas exigencias formales para los contactos con las autoridades, pero en la época no existían, y el derecho de petición era absoluto, su señoría, con la única limitación de actuar en términos respetuosos y convenientes. A este respecto, su señoría, el profesor de Derecho Constitucional, don Humberto Nogueira, ¿sí es?, de la Revista de Derecho de la Universidad Católica del Norte, año 2008, página 92, señala que el derecho de petición permite que las personas hagan conocer a las autoridades competentes sus respectivas preocupaciones, necesidades o propuestas. Y establecido, su señoría, que existía un derecho de petición, vale decir, establecido que no existe antijuricidad alguna en los contactos con las autoridades, lo que incluye a los contactos con Jaime Ortiz y Martí Sassi. También debemos decir que no existía ninguna normativa a nivel legal que regulara la forma de comunicarse con la autoridad. No existía, su señoría, la ley del lobby a la fecha de los hechos. Esta ley es la ley 20.730 y es de fecha que fue publicada en el Diario Oficial el día 8 de marzo del año 2014. Regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Es decir, magistrado, no estaba en vigencia a la época de los hechos imputados a nuestra representada. Antes de esta ley no existía otra ley, ni existía regulación en las relaciones de los particulares con los funcionarios públicos o las autoridades. Y esta regularidad en las comunicaciones con autoridades quedó de manifiesto también en el juicio. Y me permito citar primeramente, señoría, un antecedente al que hizo referencia el abogado de la señora Martí Sassi, que yo creo que es el más relevante de todos, que es la sesión de 9 de mayo de 2012 de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados. Sí, 9 de mayo de 2012 de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, respecto de la cual el abogado Cristian Mardones ya hizo referencia, y que el presidente de la comisión, don Sergio Bobadilla, hablándole al público, invita a todas las personas, gremios, asociaciones, etcétera, a hacer ya no
ya no, su señoría, a hacer comentarios o a plantear preocupaciones, sino que va más allá. Invita a todas las personas presentes a hacer llegar sus indicaciones a los diputados y en especial al diputado informante. Y además, su señoría hace presente que eso también va a ocurrir en el Senado, porque les dice, bueno, y si no lo hacen ahora, tendrán tiempo para presentar sus indicaciones en el Senado. Y en el juicio, a su vez, su señoría, vimos también muchos otros antecedentes que dieron cuenta de la inexistencia, bueno, que es un hecho público y notorio, pero la inexistencia, más allá de la inexistencia de la ley del lobby, la inexistencia de regulaciones en el contacto con las autoridades. Por ejemplo, don Ramón Pino, el 23 de julio, Ramón Pino, que es un testigo que sabe de esto, porque estuvo trabajando bastante más de un mes en el Congreso, y porque tuvo otros contactos con otras autoridades. Entonces señala que en general, refiriéndose a la ley a la Subsecretaría de Pesca, señor, en general el equipo de la Subpesca estaban ahí para recibir consultas, actitud bien abierta y dialogante. El exministro Juan Andrés Fontaine, el 8 de noviembre del año 2019, le dijo al tribunal que conoció a Francisco Mujica, ya que tenía reuniones periódicas con dirigentes gremiales, que se acordaba de él como un dirigente de zona pesca, dijo. Y después, en el examen directo de la Fiscalía, dijo, en ese momento no había ley del lobby y no había que registrarse. Michel Campillay, su señoría, el 30 de octubre del 2019, en la forma y en el tono en que se expresaba Michel Campillay, dijo su señoría que antes estábamos felices con los senadores, refiriéndose a Jaime Orpi y a Fulvio Rossi, que trabajaban en conjunto con nosotros y con los artesanales. Y nos dice, ahora todo es con ley del lobby. Como reclamando que ahora todo es con ley del lobby. Don Maximiliano Alarma, el 7 de agosto de 2019, señala que su cargo actualmente, si él se mantuviera en su cargo, sería un sujeto pasivo de la ley del lobby. Y el 8 de agosto, o sea, el día siguiente, don Max Alarma declaró que la subpesca era normal comunicar las resoluciones antes de su promulgación y que jamás se le entregó ninguna información sobre el uso del correo electrónico. Y dijo, tuve comunicaciones similares con Sarkis, Moncada y creo que con Izquierdo. Ahora, su señoría, para ingresar al Congreso, que es algo que también se reprocha, no se requería ninguna invitación especial. La única exigencia, su señoría, era exhibir el carnet de identidad. Eso quedó demostrado en este juicio. Según Michel Campillay, todos sabían que él era de Corpesca y jamás, nunca nadie, su señoría, le llamó la atención por colaborar con la diputada Isasi. Don Hugo Lavado, el ministro de Economía, señaló el 30 de octubre de 2019 que conocí a Francisco Mujica como dirigente gremial de una asociación de pesca. Él era el gerente general de esta AG vinculada a la zona norte. Sí, Hugo Lavados, el 30 de octubre del 2019. Dice, conocí a Francisco Mujica como dirigente gremial de una asociación de pesca. Él era el gerente general de esta AG vinculada a la zona norte. No recuerdo
que Francisco Mujica tuviera un cargo en alguna empresa, o sea, él solamente se acordaba de Francisco Mujica como dirigente gremial, y agrega su señoría en esta parte sobre la ley del lobby lo siguiente, dice, se le consulta por esta parte sobre la ley del lobby, entonces le consultamos, por lo tanto, las reuniones que usted dijo que sostenía informalmente en el Parlamento, o en el Ministerio, o en sus visitas al norte, no tenían mayor regulación, ¿cierto? Y responde, no había regulación, pero me refería a reuniones informales solo a las que tenían el Parlamento, no estaban fijadas formalmente y no tenía el apoyo del staff del Ministerio. Respecto o relacionado a este mismo tema, su señoría, en el ejercicio de este derecho de petición y de representación de intereses gremiales, su señoría, quedó establecido en el juicio que ASICNOR era una asociación gremial y que estaba establecida formal y materialmente. Quedó establecido que ASICNOR era conocida en todo el ambiente, tanto público como privado. Y si estaba compuesta, su señoría, solo en algún momento por Corpesca y Camanchaca, que son dos grandes empresas pesqueras, su señoría, y si Corpesca tiene un 80% de la pesca industrial del norte y Camanchaca un 20% de la pesca del norte, ¿acaso eso, su señoría, cambia el hecho de que ASICNOR sea una asociación gremial? ¿Le quita algún mérito jurídico o material a esta organización, su señoría, o su calidad de asociación gremial, el hecho que esté compuesta por dos grandes empresas? Y las apreciaciones en este sentido de los acusadores, su señoría, fueron solo slogans, fue solo efectismo. ASICNOR era una asociación gremial real e instituida legalmente. Y en esto creemos, su señoría, que el Ministerio Público simplemente siguió los prejuicios del subcomisario Edson Figueroa, quien erradamente el día 30 de abril del año 2019 nos señaló que ASICNOR no presentaba una formalidad como tal. Qué poco vio don Edson Figueroa la carpeta investigativa, su señoría, qué poco investigó don Edson Figueroa para llegar a decir que ASICNOR no tenía una formalidad como tal. No vio los estatutos de ASICNOR, no vio las sesiones en que se reunían los dirigentes de ASICNOR, no vio nada de esto para llegar a decir que ASICNOR no tenía una formalidad como tal. Y recordemos lo que dije ayer, su señoría, en estos slogans y en estos prejuicios del subcomisario Edson Figueroa que fueron seguidos por el Ministerio Público, Edson Figueroa dijo, sin que haya quedado registro, que Francisco Mujica había dicho que Corpesca era ASICNOR, lo que se evidenció que no fue registrado o no fue dicho por Francisco Mujica, que es lo que nosotros creemos. Y respecto de la existencia de ASICNOR, ya dije, su señoría, tenía estatutos, fueron incorporados, tenía un logo, su señoría, como aparece en la prueba documental común 31, incorporada el 26 de abril del 2019. Francisco Mujica se presentaba como el presidente de ASICNOR. De hecho, exhibimos y acompañamos el documento propio de Corpesca número 122, el día 26 de abril, que corresponde a una carta firmada por Francisco Mujica
como presidente de ACIPNOR, de 19 de marzo de 2012, y que está remitida a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Existe un correo enviado a la senadora Jimena Rincón, de 19 de octubre de 2012, incorporado el 23 de octubre del 2019, como evidencia material número 12. Es un correo dirigido a la senadora Jimena Rincón, 19 de octubre de 2012, incorporado el 23 de octubre de 2019, que lo reenvía por un correo a Michel Campillay, que es del día anterior, de 22 de octubre de 2012, y que en dicho correo se dirige a la senadora Rincón como ACIPNOR. El documento común 1103, letra B, incorporado el 8 de agosto de 2019, se observa el ingreso el 8 de agosto de 2019, corresponde a una sesión de la Comisión de Pesca del Senado, su señoría, y en que se registra el ingreso, como muchos otros, de Francisco Mujica como presidente de ACIPNOR. Así también su señoría declaró Manuel Besanilla el 1 de octubre de 2019 y señaló que normalmente los seguimientos de ley los hacen las asociaciones gremiales. Además, Manuel Besanilla siempre se refirió a Francisco Mujica como el presidente de ACIPNOR y dijo que la concurrencia al Congreso la hacía por ACIPNOR. Él era el gerente general de esta asociación gremial, vinculada a la zona norte. Don Jorge Chocair, su señoría, nos dijo que Francisco Mujica era un representante de la zona norte en el Consejo Nacional de Pesca que yo presidía. Y sabemos que concurría como representante de la zona norte en su calidad de gerente de ACIPNOR. Sabemos que ACIPNOR tenía una orgánica, su señoría, un secretario, que era Miguel Ángel Escobar, estaba constituida también por otros integrantes de la empresa Camanchaca, su señoría. A Francisco Mujica lo invitaban al Congreso, en las cartas en que invitan a Francisco Mujica al Congreso lo invitan como presidente de ACIPNOR. Y su señoría, todas estas organizaciones gremiales hacían lo que se denominaba como lobby, señoría, y muchas de ellas, sus más altos, capacitados y destacados integrantes, fueron también asesores o ayudaron a diputados y senadores. Así, su señoría, el documento común 392, que a la brevedad entregaré cuando fue incorporado, su señoría, demuestra la gran cantidad de expositores, asesores, consultores, etcétera, en las leyes pesqueras, su señoría, tanto en la ley larga de pesca como en las leyes denominadas como misceláneas. Y voy a citar algunos ejemplos que demuestran o que aparecen en este documento común 392. En la sesión 69 de 2 de enero de 2012, que aparece en el folio 420 de este documento, expone Francisco Mujica y Manuel Besanilla. No estaba presente en esa sesión la diputada Isasi, su señoría. Y en esa misma sesión se presentan como dirigentes Basigalupo por Zona Pesca, Moncada e Izquierdo por ACIPES y Vial y Carvajal por FIPES. Luego, en la sesión 107 de 6 de julio del año 2012, en el folio 429 de este documento,
se presentan Pino y Campillay como asesores de Marta y Sassi. Y se observa en este mismo folio cómo todos los demás diputados aparecen con sus propios asesores. Por ejemplo, su señoría, y en otras sesiones, aparece Valeria Carvajal de FIPES como asesora del senador Antonio Horvath. Y esto ocurre en las sesiones de 19, 20 y 21 de noviembre del año 2012. El 18 de diciembre del año 2012 en la comisión mixta. Y el 18 de diciembre también en la comisión mixta aparece el señor Basigalupo y el señor Moncada, uno dirigente de Zona Pesca, el otro dirigente de ACIPES, como asesores, al igual que Pino y Campillay, del diputado Ulloa. Entonces, su señoría, para concluir este punto, se demoniza, a nuestro modo de ver, mañosamente, conductas que en la época eran plenamente normales y aceptadas. Y se la viste como censurables o ilegales, y aplicando, su señoría, la estrategia, el sesgo al cual hicimos referencia ayer de la visión de túnel. O sea, solamente observar aquello que sirve para mi teoría del caso sin ver el bosque completo. Todos estos hechos, su señoría, todas estas comunicaciones y reuniones, su señoría, son atípicos y no son antijurídicos. Ahora voy a pasar, su señoría, a otro tema general que es crucial, creemos nosotros, para la defensa de Corpesca, que dice relación con que la acusación contiene, la acusación es, mejor dicho, un relato artificial y de ficción. Me refiero a la acusación contra Corpesca, en la parte de los delitos de soborno de Francisco Mujica. Tal como lo señalamos en el alegato de apertura, la acusación de soborno contra Francisco Mujica es una construcción histórica, ficticia, hecha a conveniencia, con este sesgo al que ya aludí, ya que la Fiscalía cuenta una historia, un relato histórico, que nace desde la fecha de la dictación de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Y por qué digo que es ficticia? Porque lo que hace la acusación es borrar todo lo sucedido antes, como si antes nada hubiera ocurrido, y acomoda los hechos como si estos comenzaran recién el 2 de diciembre del año 2009, o sea, a partir de la publicación de la ley 20.393. Por eso digo, señoría, que es un relato histórico ficticio, porque dice que todo nace, todo parte, una vez que se promulga la ley 20.393, respecto de Corpesca. Y esto es constatable en la acusación, en la acusación, me voy a referir primero a la acusación contra Jaime Orpiz, o sea, no el capítulo de Corpesca, en la acusación contra Jaime Orpiz, exclusivamente contra Jaime Orpiz, se señala que existe una primera solicitud de Jaime Orpiz a Francisco Mujica, de una fecha indeterminada, pero que podría ser determinable porque supuestamente sería antes de marzo del año 2009.
que, dicho sea de paso, como bien dijo el abogado Sergio Rodríguez, no fueron antes de marzo de 2009, porque lo de marzo, abril, mayo, se refiere a Felipe Rojas, que no tiene ninguna relación con el señor Jaime Orpiz. Pero bueno, dice la acusación que la primera solicitud fue de Jaime Orpiz en una fecha antes de marzo de 2009. Y luego, más adelante, la acusación, también respecto de Jaime Orpiz, dice que similares solicitudes se hicieron desde marzo de 2009 a 2013. Lo mismo ocurre con la imputación que se le hace a la diputada Isasi. Señala que el primer delito de cohecho ocurre en el periodo inmediatamente anterior a agosto del año 2009. Pero si nos vamos a la acusación contra Corpesca, magistradas, que como ya dije es el numeral 3 romano, letra B, en el caso de Jaime Orpiz, no hay fechas. No hay fechas, ninguna. Simplemente señala Orpiz solicitó y Mujica aceptó darla. Y de ahí en más, solamente fechas de boletas, de giros de dinero. Y en la acusación contra Corpesca, en el capítulo C, que se refiere a Marta Isasi, ahí hay una fecha de un supuesto primer cohecho. Y es de diciembre del año 2011, que por supuesto, y como veremos, se refiere únicamente a una boleta y no a un cohecho. O sea, para el caso de Corpesca, su señoría, no existe una primera solicitud, o la solicitud, o un convenio, como se desprende de la acusación, o un pacto ilícito inicial, un acuerdo remuneratorio. Eso no está en la acusación contra Corpesca. Eso sí está en la acusación respecto de los acusados, porque ocurre antes de la entrada de emergencia de ley, pero no está en la acusación contra Corpesca. Entonces, para Corpesca no existe este acuerdo basal, no existe esta convención remuneratoria o este pacto ilícito inicial. Y lo que hace la Fiscalía es arreglar y acomodar los hechos para que calcen de manera artificial y forzada en el periodo de vigencia de la Ley 20.393. Porque en la acusación contra Corpesca, como ya dije, no se encuentran relatados de manera específica y circunstanciada los primeros contactos de los imputados Orpiz e Isasi con el testigo Francisco Mujica. Tampoco, bueno, obviamente tampoco en la acusación contra Corpesca se encuentra el asunto de Carrillo, ni tampoco el asunto de la Contraloría contra Jaime Orpiz, no es materia de la acusación contra Corpesca. Entonces, lo que hace la Fiscalía, y por eso digo que es una ficción, es que borra para los efectos de Corpesca todo lo ocurrido antes de enero del año 2010, que es la primera imputación. O también podríamos decir, borra todo lo ocurrido antes del 2 de diciembre de 2009, que es cuando se publica la Ley 20.393. Y para zafarse de este embrollo, su señoría, lo que hace la Fiscalía es que de manera ficticia, como ya dije, lo que hace es asimilar, su señoría, decenas de cohechos ocurridos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, asimilarlos a boletas. O sea, para zafarse de este embrollo jurídico, lo que hace la Fiscalía es olvidarse del pacto inicial, olvidarse de la convención remuneratoria y asimilar boletas con cohecho. Pero sí, yo creo que ha quedado en evidencia en este juicio que asimilar boleta lisa y llanamente, de manera bastante simplista, su señoría, asimilar boleta con solicitud para hacer algo a cambio, es un error garrafal. Y ese error garrafal
ha quedado en evidencia. Yo lo diría, su señoría, para cada caso en dos ejemplos. Primero, ha quedado en evidencia para el caso de Jaime Orpiz con lo que se denomina el asunto, lo que le podríamos denominar el asunto del papelito. O sea, está tan escaso el Ministerio Público de pruebas de estos encuentros o comunicaciones que ahora, no en la acusación, no en el alegato de apertura, ahora, descubierto en el juicio, le dan a este supuesto papelito que supuestamente, según los vagos recuerdos del señor Mujica, 7 años después, 8 años después de que ocurrieron, venía con cada boleta. Entonces, su señoría, el asimilar este papelito a una acción típicamente relevante nos parece que es recurrir y demostrar, su señoría, los casos de prueba, los casos de investigación que fue este juicio. Y para el caso de Martí Sassi, su señoría, hay un ejemplo, pero a mi modo de ver, y sin exagerar, extremadamente cumplidor. Es un ejemplo que clarifica de muy buena manera por qué es un error asimilar boleta con solicitud. Y muy breve, señoría, para que vayamos al receso. Y este ejemplo que revela el error de boleta con solicitud, señoría, lo constituye la imputación por cohecho ocurrida supuestamente en diciembre del año 2011, con la boleta de 3 millones de pesos de Zavala. ¿Y por qué digo que es un error? ¿Por qué digo que demuestra que es un error garrafal el simplemente, sin investigar, asimilar boleta con solicitud? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque es un hecho concreto, su señoría, que si es que hubo alguna petición, no ocurrió en diciembre del año 2011. Es un hecho comprobado que si hubo una petición, no ocurrió en diciembre del año 2011. Lo que ocurre en diciembre del año 2011 es un accidente, su señoría, es un albur. Lo que ocurre en diciembre de 2011 es que se anuló una boleta previa. Y en diciembre de 2011 se emite otra boleta para refrendar la boleta anulada previa. Pero se dice que el cohecho es de diciembre de 2011, pero esta fecha es un accidente. La petición, si es que la hubo, no fue en diciembre de 2011. Fue antes, y el Ministerio Público tenía todo para investigar y para haber acusado en una fecha correcta. Siendo las 10:30 horas, vamos a ir al receso de media mañana, volvemos a las 11 horas. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría.